Prepárate para la noticia que ha dejado a millones con el corazón roto. Kazu y Nodal, la pareja que parecía invencible, se enfrenta a una crisis inesperada que ha hecho temblar sus mundos. ¿Qué drama se oculta detrás de sus sonrisas y su química en el escenario? La verdad ha salido a la luz y no podrás creer lo que ha sucedido. No te pierdas los detalles que han hecho llorar a sus fanáticos. Kazu y Nodal habían conquistado el corazón de millones de personas con su música y su innegable química. A pesar de que venían de mundos musicales distintos, su relación había capturado la atención del público, que veía en ellos una pareja perfecta, capaz de sobrellevar las dificultades de la fama y el escrutinio mediático. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que, detrás de esas sonrisas compartidas y miradas cómplices en las fotos, se encontraba un drama personal que los llevaría al borde de la separación y pondría a prueba su amor como nunca antes. Todo comenzó cuando Nodal empezó a sentir una presión creciente por parte de su disquera. Después de haber alcanzado la fama en un tiempo récord, la industria le exigía más y más. Su éxito en la música regional mexicana había sobrepasado fronteras, y lo que inicialmente era una pasión se estaba convirtiendo en una obligación. No podía evitar sentir que todo lo que hacía estaba bajo un microscopio. Cada canción, cada colaboración, cada paso que daba era analizado y criticado. A medida que los contratos se acumulaban y los compromisos lo abrumaban, Nodal comenzó a experimentar una ansiedad profunda que nunca había sentido antes. Kazu, por su parte, estaba en el mejor momento de su carrera. Su estilo único, que fusionaba trap, rap y reggaetón, la había posicionado como una de las artistas más influyentes de la nueva generación en Latinoamérica. A pesar de que siempre había sido una mujer fuerte e independiente, sentía que algo en su vida personal comenzaba a derrumbarse. Amaba a Nodal, pero empezaba a notar que las diferencias entre ellos se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Las giras, las presentaciones, los eventos de gala y los constantes viajes hacían que apenas tuvieran tiempo para ellos como pareja. El verdadero punto de quiebre ocurrió en una noche lluviosa en la Ciudad de México, en medio de una gira de Nodal. Kazu había decidido acompañarlo a pesar de tener sus propios compromisos. Deseaba apoyarlo en todo lo que pudiera. Aquella noche, después de una larga presentación llena de ovaciones, la tensión entre ambos alcanzó su límite. Nodal, agotado, había estado bebiendo más de lo habitual, intentando evadir el estrés que lo atormentaba. Se encontraba abrumado por la expectativa de su próximo álbum y las exigencias que se habían colocado sobre sus hombros. Cuando Kazu intentó hablar con él sobre cómo se sentía, sobre el desgaste emocional que ambos estaban viviendo, Nodal simplemente no pudo más. «Siempre es lo mismo, Julieta», le dijo, usando su verdadero nombre, un gesto que indicaba la gravedad del momento. «No entiendes lo que estoy pasando. Tú no tienes idea de lo que es ser yo ahora mismo». Kazu se quedó en silencio por un segundo, sorprendida por la brusquedad de sus palabras. Había visto a Nodal estresado antes, pero nunca había experimentado este tipo de resentimiento directo hacia ella. Se acercó a él intentando calmarlo, pero Nodal se apartó bruscamente. «¿Crees que yo no entiendo lo que es la presión?», respondió ella, ahora enojada. «Yo también estoy bajo presión. Mi carrera no es un juego, no es algo que simplemente hago por diversión». Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a Nodal y a Kazu, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. Nodal se puso de pie, tambaleándose ligeramente por el alcohol. «No es lo mismo», gritó. «Lo tuyo es diferente. No tienes a todos esos viejos diciéndote qué hacer todo el tiempo, cómo vestirte, qué cantar. No entiendes lo que es sentir que tu vida ya no te pertenece». Kazu lo miró, herida. Había intentado estar ahí para él, apoyarlo en todo lo que podía, pero ahora sentía que estaba siendo rechazada, como si sus problemas y sentimientos no importaran. Intentó mantener la calma, pero la frustración y el dolor la superaron. «¿Así que mi vida no es complicada?», dijo ella, alzando la voz. «¿Crees que para mí todo es más fácil porque no hago música regional? No somos tan diferentes como crees. Estoy aquí contigo porque te amo, pero me estás empujando lejos». Nodal se quedó en silencio, el peso de sus propias palabras cayendo sobre él como una tonelada de ladrillos. Sabía que Kazu tenía razón, pero en ese momento estaba demasiado atrapado en su propio dolor para admitirlo. La tensión entre ellos era palpable, y en ese instante ambos sintieron que estaban en un punto de retorno. «Tal vez no debería estar aquí», dijo Kazu finalmente, con la voz quebrada. A pesar de su habitual fortaleza, no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a llenar sus ojos. «Quizá necesitas tiempo para ti, para pensar en lo que realmente quieres». Nodal no dijo nada, solo la miró mientras se alejaba lentamente de la habitación.
Kazu salió del hotel sin rumbo claro, caminando bajo la lluvia que comenzaba a caer más fuerte. Sentía que su mundo se estaba desmoronando y no sabía cómo arreglarlo. Quería a Nodal, pero en ese momento sentía que estaban en caminos diferentes, que sus vidas ya no se alineaban de la manera en que solían hacerlo. Pasaron días sin que hablaran, y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la posible ruptura, alimentando los rumores de que la relación estaba al borde del colapso. Mientras tanto, Nodal se sumía en un estado de introspección. Sabía que había lastimado a Kazu, que sus palabras habían sido injustas, pero también sabía que tenía que lidiar con sus propios demonios antes de poder arreglar cualquier cosa con ella. Una semana después, Kazu decidió regresar a Argentina, su tierra natal, para estar con su familia y reflexionar sobre lo que realmente quería. Estar en casa le dio la perspectiva que necesitaba. En su mente, la idea de dejar a Nodal se hacía cada vez más real, pero su corazón aún luchaba por mantenerse conectado con él. Por su parte, Nodal también había comenzado a trabajar en sí mismo. Buscó ayuda para lidiar con su ansiedad y la presión que sentía. Su equipo de management, que hasta entonces había sido más parte del problema que de la solución, finalmente entendió la magnitud de lo que estaba pasando. Nodal se dio cuenta de que, si quería que su relación con Kazu funcionara, tenía que cambiar, no solo por ella, sino por él mismo. Un mes después, tras ese fatídico enfrentamiento, Nodal tomó un vuelo hacia Argentina sin avisar. No sabía cómo lo recibiría Kazu, pero sabía que debía intentarlo. Llegó a la casa familiar de ella y, nervioso, tocó la puerta. La madre de Kazu fue quien abrió, sorprendida al ver al cantante mexicano en su umbral. ¿Está Julieta?, preguntó con voz temblorosa. La madre de Kazu asintió y lo dejó pasar. Nodal, lleno de nervios y con el corazón en la mano, esperó en la sala de estar mientras Kazu bajaba las escaleras. Al verlo, su expresión fue una mezcla de sorpresa y confusión. No esperaba verlo allí, no después de lo que había pasado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzando los brazos, claramente a la defensiva. Nodal respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. Vine porque te amo, Julieta. Lo siento mucho por todo lo que dije, por cómo te hice sentir. Estaba perdido en mis propios problemas y no supe cómo manejarlo. Kazu lo miró por un largo rato sin decir nada. Parte de ella quería correr hacia él y abrazarlo, pero otra parte seguía herida, recordando las palabras que le había lanzado aquella noche. No sé si podemos simplemente arreglar esto así, respondió finalmente, con la voz llena de emoción contenida. Me dolió mucho lo que dijiste, lo que hiciste. Lo sé, dijo Nodal, su voz quebrándose. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que he cambiado, que puedo ser mejor para ti, para nosotros. Hubo un largo silencio mientras ambos se miraban, midiendo el peso de lo que estaba en juego. Kazu suspiró y bajó la mirada. Había una parte de ella que no quería rendirse, que aún creía en el amor que los había unido desde el principio. No va a ser fácil, dijo ella finalmente. Si vamos a intentar esto de nuevo, tenemos que trabajar en serio en nosotros, en entendernos, en apoyarnos. Nodal asintió. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. En ese momento, ambos comprendieron que su relación nunca sería perfecta, pero también entendieron que estaban dispuestos a luchar por ella. Ese día, bajo el sol argentino, Kazu y Nodal dieron un paso hacia la reconciliación, hacia un nuevo comienzo. La tormenta aún no había pasado por completo, pero ambos sabían que, mientras estuvieran juntos, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Y aunque la prensa seguiría especulando y las críticas no cesarían, en ese momento, lo único que importaba era el amor que aún los unía. La sala donde Nodal esperaba a Kazu era pequeña, cálida, impregnada del aroma a café recién hecho y con las huellas de una vida vivida intensamente. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, enmarcando recuerdos de días más simples. En un rincón, una pequeña estantería contenía libros desgastados y algunos discos, testigos del paso del tiempo y de una vida en constante movimiento. Nodal no pudo evitar fijarse en una de las fotos colgadas, una en particular que mostraba a Kazu de niña, sonriendo despreocupada mientras abrazaba a un perro enorme, con una energía que parecía tan lejana de la mujer que había conocido en el escenario y en los pasillos de la fama. Él estaba inquieto, sus manos temblaban ligeramente mientras tamborileaba los dedos sobre la rodilla. Sus pensamientos revoloteaban caóticamente, tratando de anticipar lo que diría Kazu cuando bajara. El sonido lejano de sus pasos sobre las escaleras le aceleró el pulso, como si su corazón tratara de salirse del pecho. Era un hombre acostumbrado a los escenarios, a los reflectores, a las multitudes, pero en ese momento no se sentía seguro de nada. Toda la fama, el reconocimiento, las canciones de éxito.
Nada le servía ahora. En este instante, lo único que importaba era ella, solo Julieta. La imagen de Kazu cuando apareció al pie de las escaleras quedó grabada en su mente. Llevaba un suéter sencillo, su cabello negro recogido en un moño desordenado y sin maquillaje, una visión tan diferente a la figura feroz y atrevida que mostraba al mundo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y frialdad, intentando ocultar la vulnerabilidad que había dejado al descubierto durante semanas de distancia y dolor. En esos segundos, Nodal se dio cuenta de algo que lo golpeó con fuerza. No estaba luchando solo por su relación, sino por la posibilidad de ser él mismo, sin las barreras que el éxito y la fama le habían impuesto. «No puedo creer que estés aquí», fue lo primero que Kazu le dijo, su tono teñido de incredulidad. Sus ojos buscaban los de él, intentando descifrar sus intenciones. Era una mujer que había aprendido a protegerse, a no dejar que las heridas se convirtieran en cicatrices permanentes, y ahora aquí estaba, frente a la persona que más la había lastimado, debatiéndose entre el deseo de perdonar y el miedo de volver a ser herida. Nodal se levantó lentamente del sillón, tratando de medir cada uno de sus movimientos, como si cualquier paso en falso pudiera arruinarlo todo. Cuando la miró de cerca, pudo ver el cansancio en su rostro, una fatiga emocional que él mismo había contribuido a crear. Sabía que no podía arreglar todo con una simple disculpa, pero también sabía que, si no lo intentaba ahora, perdería cualquier oportunidad de redimirse. «Sé que mis palabras no son suficientes», dijo con una voz baja, casi rota. «Pero lo único que he hecho en este último mes es pensar en ti, en lo que hicimos mal, en lo que yo hice mal. No vengo a pedirte que me perdones de inmediato ni a prometerte que no volveré a cometer errores. Solo quiero que sepas que he estado trabajando en mí mismo, porque lo último que quiero es hacerte daño otra vez». Las palabras salieron sinceras, sin adornos ni grandilocuencia, algo que para Nodal era raro. Estaba acostumbrado a las letras cuidadas, a los discursos preparados. Pero esta vez solo tenía la verdad cruda para ofrecer. Kazu lo observaba con atención, como si quisiera detectar cualquier rastro de mentira o superficialidad en lo que decía, pero no lo encontró. Había algo diferente en él, algo más humilde y consciente de su propia vulnerabilidad. «No es solo lo que dijiste esa noche», comenzó ella, cruzando los brazos, no como un acto de desafío, sino como un escudo emocional. «Es todo lo que vino antes. La distancia, la falta de comunicación, las veces que parecía que estábamos juntos, pero tú estabas en otro lugar, en tu propia cabeza, atrapado en tus problemas. Y yo también me perdí en mis cosas. Nos alejamos tanto que ni siquiera sé si es posible volver a lo que éramos». Nodal la escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. Sabía que ella tenía razón. Había permitido que la presión de la industria, la fama y sus propios demonios internos lo apartaran de la persona que más le importaba. Había dejado que las expectativas de otros y sus propias inseguridades se interpusieran entre ellos. Pero ahora, estando frente a ella, se dio cuenta de que su vida sin Kazu carecía de sentido, no solo porque la amaba, sino porque ella representaba algo más profundo. Una conexión genuina en un mundo superficial. «Tienes razón, nos alejamos», dijo finalmente. «Y no te puedo culpar por sentir que no hay vuelta atrás. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que teníamos, para construir algo nuevo si es necesario». Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio entre ellos. Kazu se mantuvo en silencio por un momento, asimilando lo que él decía. Había una parte de ella que quería creerle, pero otra que recordaba todas las noches en que se había sentido sola a pesar de estar con él. Sabía que el amor no era suficiente si no había un compromiso real de ambas partes para sanar las heridas y cambiar. «No puedo prometerte que todo volverá a ser como antes», dijo ella finalmente, con una honestidad que le dolía tanto a ella como a él. «Pero si realmente quieres intentarlo, si de verdad crees que podemos ser mejores juntos, entonces yo también estoy dispuesta a intentarlo. Pero no va a ser fácil. Necesitamos tiempo, espacio y mucha comunicación. Ya no podemos seguir ignorando lo que sentimos ni evitar los problemas como si desaparecieran por sí solos». Nodal se sintió consciente de que esta era su única oportunidad. Había aprendido de la peor manera que el amor no se sostenía solo con canciones bonitas y gestos románticos. Requería esfuerzo constante y, sobre todo, honestidad. Y en ese momento, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para no volver a perder a la mujer que amaba. Ambos permanecieron en silencio, mirándose, conscientes de que el camino que tenían por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos incómodos, pero también sabían que, si lograban superar esta crisis, su relación sería más fuerte que nunca. Kazu dio un paso hacia él, rompiendo la barrera de silencio que había entre ellos.
Nodal, en un gesto cuidadoso y respetuoso, extendió su mano como una invitación tímida pero sincera. Ella lo miró, dudando un instante, pero finalmente tomó su mano. No era una señal de que todo estaba resuelto ni mucho menos, era un pequeño paso, un símbolo de que, a pesar de todo, ambos estaban dispuestos a intentarlo. Y en ese momento, en medio de la sala de la casa de Kazu, mientras la tarde caía suavemente sobre la ciudad, supieron que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribirían juntos, paso a paso, con errores y aciertos, pero siempre con la certeza de que, al final, el amor verdadero valía la pena luchar. El ambiente en la sala se volvió más denso, cargado de emociones no dichas, pero que flotaban entre ellos. Los dedos de Kazu, aunque inicialmente fríos, comenzaron a relajarse en la mano de Nodal. Ella todavía mantenía una especie de reserva, pero el contacto entre ambos transmitía algo que iba más allá de las palabras. Era como si, a través de ese simple gesto, recordaran todas las cosas que habían compartido. Los momentos felices en medio del caos, las risas genuinas en noches interminables, los secretos que solo ellos conocían. A pesar de todo lo que había sucedido, algo en ese toque los conectaba profundamente. Nodal, aún sosteniendo su mano, la miró de nuevo como si intentara leer más allá de la expresión neutral que ella intentaba mantener. En realidad, podía sentir la lucha interna de Kazu, su mente y su corazón en conflicto. Él mismo había pasado por lo mismo en ese último mes, atormentado por la duda de si había arruinado lo más importante de su vida. El sonido del viento rozando las ventanas y el eco distante del tráfico de la ciudad parecían amplificar el silencio entre ambos. Ninguno de los dos sabía qué decir a continuación, pero en ese silencio había una verdad subyacente. Ambos querían intentarlo, pero también temían el dolor de un nuevo fracaso. Kazu finalmente soltó la mano de Nodal, no como un rechazo, sino como un gesto que simbolizaba la realidad de la situación. Sabía que no podía simplemente aferrarse a él y pretender que todo estaba bien. Había mucho que reparar, muchas heridas abiertas que requerían tiempo para sanar. Caminó lentamente hacia la ventana, cruzando los brazos mientras observaba cómo la tarde comenzaba a fundirse con la noche. Las luces de los autos que pasaban afuera lanzaban sombras intermitentes sobre su rostro. Nodal la observaba desde donde estaba, notando cada pequeño detalle. Como sus hombros estaban tensos, como sus labios se fruncían ligeramente, como si tratara de contener un torbellino de emociones. Kazu, aún mirando hacia afuera, comenzó a hablar. Su voz era más suave, pero cargada de un peso emocional que Nodal pudo sentir de inmediato. «Es que no sé si puedo volver a confiar en que no te alejarás otra vez», dijo sin girarse para mirarlo. Su voz no era de reproche, sino de una sinceridad casi desgarradora. «A veces, cuando te sentía distante, pensaba que tal vez era mejor que nos separáramos». Él estaba empujándola hacia los límites. En su mente había justificado su comportamiento con la presión y la ansiedad, pero ahora entendía lo destructivo que había sido para ambos. No era solo él quien había sufrido bajo la carga de la fama y las expectativas, ella también había estado soportando el peso de sus propias inseguridades. «No te culpo por sentir eso», dijo Nodal con un tono lleno de arrepentimiento. «Yo mismo llegué a pensar que tal vez era mejor dejarte ir para que no tuvieras que lidiar conmigo y mis problemas. Pero cada vez que lo pensaba, sentía que estaría cometiendo el error más grande de mi vida, porque sé que, a pesar de todo lo que tenemos, vale la pena luchar». Kazu permaneció en silencio, pero sus hombros se relajaron ligeramente, como si las palabras de Nodal hubieran llegado a un rincón de su corazón que aún quería creer. Pero todavía no podía dejarse llevar por completo. Sabía que el amor era complicado, que no siempre era suficiente para mantener dos vidas juntas, sobre todo cuando esas vidas estaban bajo los reflectores, con el mundo entero observando cada uno de sus movimientos. El miedo de volver a ser herida estaba ahí, latente, pulsando debajo de la superficie. Y, sin embargo, también había una parte de ella que no podía ignorar el hecho de que, incluso en su dolor más profundo, nunca había dejado de amarlo. Se giró lentamente, con los ojos un poco más brillantes, como si estuviera debatiéndose entre la emoción y la cautela. Caminó de nuevo hacia el centro de la sala y se sentó en un sillón, invitándolo con la mirada a sentarse frente a ella. Nodal aceptó la invitación, consciente de que lo que venía ahora era lo más importante que habían hablado hasta el momento. Ya no era solo sobre disculpas o arrepentimientos, era sobre encontrar una manera de seguir adelante juntos o decidir que era mejor terminar ahí. «Necesito que seas honesto conmigo, Nodal», dijo Kazu, ahora con una firmeza suave pero inquebrantable. «Necesito saber si realmente estás preparado para cambiar, no solo por nosotros, sino por ti mismo, porque no quiero volver a pasar por esto.
No puedo estar en una relación donde sienta que siempre estoy en segundo plano, donde la única forma de acercarme a ti es a través de tus problemas. Nodal bajó la mirada por un segundo, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no podía mentirle. No ahora. Había pasado noches enteras preguntándose si era capaz de cambiar, si podía realmente dejar de sabotear lo que tenía por su miedo al fracaso y a la presión externa. Pero también sabía que, desde que había buscado ayuda para lidiar con sus ansiedades, había comenzado a ver las cosas de otra manera. Ya no veía su carrera como una carga insoportable, sino como una oportunidad que debía manejar de forma más sana, con límites claros y un enfoque más equilibrado. Estoy trabajando en eso, respondió finalmente, mirando a Kazu con una sinceridad que ella pudo percibir de inmediato. Sé que no puedo prometerte que todo será perfecto. Todavía tengo muchas cosas en mi cabeza que estoy tratando de resolver, pero te juro que estoy comprometido a ser una mejor versión de mí, no solo por ti, sino porque me di cuenta de que si no lo hago, voy a perder todo lo que realmente me importa, incluido a mí mismo. Kazu lo escuchaba atentamente, notando el cambio en su tono, en su actitud. Había algo diferente en Nodal esta vez, una vulnerabilidad que no había visto antes. Pero aún así, no quería dejarse llevar por la esperanza demasiado rápido. Sabía que las palabras eran fáciles de decir, pero lo que realmente importaba eran las acciones que seguirían. Sin embargo, no podía negar que, en lo profundo de su corazón, algo dentro de ella quería creer en él, quería confiar en que esta vez todo podría ser diferente. Si vamos a hacer esto, tiene que ser de verdad, dijo ella con una determinación tranquila. No podemos seguir con las mismas dinámicas de antes. Yo también tengo que aprender a ser más abierta contigo, a decirte lo que siento sin miedo a que te alejes. Pero necesito que tú también estés ahí, que no desaparezcas cuando las cosas se pongan difíciles. Nodal se sintiendo que esta era su oportunidad de demostrarle que podía ser esa persona para ella. Sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, que todavía tendrían momentos difíciles, pero en ese instante, lo único que importaba era que ambos estaban dispuestos a intentarlo. El tiempo parecía detenerse en esa pequeña sala mientras los dos se miraban con una mezcla de esperanza, temor y amor. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, pero dentro de esa casa, para Kazu y Nodal, solo existía el momento presente. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos sabían que, por primera vez en mucho tiempo, estaban en el mismo lugar, dispuestos a caminar juntos hacia lo desconocido. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de Kazu y Nodal. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.